Buenos días, por ahí veo 27 alumnos conectados, son menos de los que esperaba, pero bueno, iniciamos la sesión del día de hoy, espero que se encuentren muy bien, espero que las 2 semanas de vacaciones o de periodo vacacional de Semana Santa haya sido útil para ustedes, espero que se hayan relajado un poco de sus actividades académicas, espero que no les hayan encargado tareas, en mi caso no, recuerden que no tuvieron tareas, espero que no hayan tenido asignaciones con el resto de profesores, porque pues bueno, se suponía que era un periodo vacacional el que pues, era para generar cierta libertad o desestrés para ustedes, pero bueno, ya dependerá de cada docente. Pues bueno, el día de hoy tenemos la sesión del encuadre. Les voy a proporcionar las características de evaluación del segundo corte. Recuerden, iniciamos el segundo corte el día lunes 12. Se termina el lunes 10, 11 y martes 11 de mayo. Es técnicamente un mes, son 4 semanas de trabajo. No hay variaciones amplias dentro de la forma de trabajo, hay pequeñas variaciones nada más. Recuerden, la intención de esto no es saturarlos de trabajo, al contrario, es evitar la saturación de trabajo, porque entiendo que, pues bueno, para empezar ya el trabajo a distancia es complicado. Luego, si los saturo mucho con trabajo, pues bueno, pueden tener poca respuesta. El último corte, el corte pasado, sí tuve una respuesta regular. No les puedo decir que fue lo peor, tampoco les puedo decir que es el mejor semestre que he tenido con ustedes, pero pues bueno, esperemos que este segundo corte tenga una mejor respuesta. Ha habido muy buenos trabajos en los que ustedes han entregado, también ha habido trabajos deficientes, trabajos que pues bueno se quedan cortos a las actividades o a lo que se les solicita o a las condiciones que ustedes ya están en cuarto semestre, pero bueno, son cuestiones operativas, no hay mayor problema. Espero que en este segundo corte aprendan un par de temas más, algún par de cosas de ideas más se lleven dentro de su aprendizaje, que no solo sea la inercia de estar en la clase de literatura 2. Por ahí van llegando más personas. Bueno, ya por lo menos ya somos 30, ya es un número considerable, ya es rescatable. Como les decía, pues bueno, para empezar, vamos recio con el encuadre. Pues bueno, sabemos que la primera semana de trabajo es del 12 al 16 de abril. El 14 de abril, pues evidentemente hoy tenemos la sesión en vivo. Tenemos otra sesión en vivo para el día 28 de abril, que es dentro de 2 semanas, bueno, dentro de 15 días. Y ya, bueno, serían las 2 sesiones obligatorias. Pudiéramos generar una más, pero dependerá de las actividades o de las necesidades o requerimientos que ustedes lleguen a identificar. Recuerden, esto puede ser a sugerencia de ustedes. Si ustedes suponen que no es necesario, pues tampoco no lo vamos a hacer obligatorio. Pudiera ser opcional en el caso de que se requiera. Consideremos eso, siempre y cuando se requiera. Si no, pues bueno. Esto sobre todo porque pues las participaciones acá sí tienen un valor. Recuerden, se puede compensar con los reportes de visualización que ustedes hacen con respecto a las repeticiones que se suben a YouTube, pero igual, o sea, sí tiene una ponderación. Por lo tanto, pues sí es importante que estén o estén presentes el día de hoy en la sesión, o dos, que hagan sus visualizaciones de los videos de las repeticiones en YouTube. Creo que es uno de los temas que no quedó claro en el corte pasado, porque
Había algunos de ustedes que no se pudieron conectar bueno, por cualquier razón, ya sea por falta del internet, por una conexión inestable, por cuestiones personales, de que no se podían conectar, pero recuerden, el hecho de que no se puedan conectar no los depende de la responsabilidad de visualizar las clases que se llevan a cabo acá. ¿A qué me refiero? Recuerden, toda sesión que nosotros llevamos a cabo en Meet está siendo grabada, por lo tanto, al ser grabada, después ese video es subido a una plataforma, a la plataforma que ustedes ya conocen, que es YouTube, se sube ahí y pues bueno, está disponible para cualquier alumno que no la haya estado presente en la sesión. Por lo tanto, si ustedes estuvieron presentes, no es necesario que visualicen nuevamente el video, a menos de que algo no haya quedado claro y que la información esté contenida ahí. Pero para los alumnos que no estuvieron en la sesión, es importante que por favor no dejen pasar el reporte de visualización. Dentro de los documentos que aparecen en su plataforma, en sesiones en vivo va a haber un documento que se llama reporte de visualización. ¿A qué hora sube qué? ¿A qué hora subo los videos de YouTube? Generalmente los subo, no sé, por ejemplo, hoy termino las clases a las 12 o 1 de la tarde con el resto de sus compañeros y enseguida cuando yo estoy libre, luego lo subo. O sea, de hoy no pasa. Generalmente el mismo día que se generan, se suben. A lo mejor se terminan subiendo hasta las 12 de la noche, pero eso significa que ustedes todavía tienen el siguiente día hábil para realizar su reporte. Así que, pues bueno, generalmente intento que todos los videos sean subidos el mismo día que se generan. Por ejemplo, pues el día de hoy voy a tener las 3 sesiones con sus compañeros, bueno, las sesiones con sus compañeros, y hoy mismo se generan esos videos, hoy mismo se suben. Nada más que las primeros videos me había tardado porque mi cuenta de YouTube no estaba verificada, por lo tanto no me dejaba subir videos con un mayor tiempo de clase. Por ejemplo, me limitaba a 15 minutos de video, pero ya como ya verifiqué mi cuenta, ya puedo subir videos con mayor extensión. Generalmente nos tardamos como 45 minutos en la sesión, por lo tanto, pues los videos son de 45 minutos. Recuerden, si están ya en la sesión en vivo, no es necesario que hagan la visualización de la repetición de la clase. Si ya estuvieron acá, no es necesario. Solamente es necesario que hagan la captura de pantalla de su participación aquí. De su participación y tal. Denme un minuto. Por favor, en lo que en lo que están conectándose, también les agradecería que escriban su nombre en el chat para la cuestión de la asistencia. Recuerden, esto lo hacemos porque pudiera ser que a lo mejor a ustedes se les pasa, no sé, hacer la captura de pantalla. De esta manera tenemos dos evidencias. Tenemos la captura de pantalla que ustedes proveen y también tienen su nombre en el chat. Yo hago una copia de los usuarios en el chat y la guardo en una lista de asistencia, pero recuerden, no es el único recurso, porque a lo mejor pudiera ser que a ustedes se les olvidó poner su nombre en el chat, luego se les olvidó poner el nombre en la asistencia, pues bueno, ahí sí ya tendríamos un inconveniente. Por eso es importante que tengamos esas dos coberturas, ya sea la captura de pantalla que ustedes generen y la lista que yo genero. Denme un minuto, ahorita hago la captura de pantalla y les tomo la asistencia. Para los que se van incorporando, que era Diego y Jennifer, por favor en el chat escriban su nombre completo y su grupo, por favor, para tomar la asistencia. Al final de la clase, pues bueno, espero que ya todos estén conectados, que ya todos hayan puesto su nombre para el registro de su asistencia. Como les decía, no hay muchas variaciones dentro de las actividades que ustedes van a realizar para el segundo corte. ¿Esto por qué? Porque hemos tenido resultados regulares. Si yo les incorporo mayor cantidad de actividades, quizá tengamos unos resultados un poco negativos, pero si yo les pongo o reduzco mucho la cantidad de actividades, pues bueno, pudiera ser que tengamos inconvenientes a la hora de los objetivos, de los aprendizajes esenciales que ustedes deben de desarrollar. Por lo tanto, nos apegamos a la misma lógica, un trabajo por semana durante nuestras 4 semanas de trabajo. Recuerden, iniciamos el día 12 de abril y terminamos el 11 de mayo. Es un mes completo de trabajo. La primera actividad tenemos que es el primer tema, es elementos del género artístico, del teatro artístico, que identifican los distintos elementos del teatro artístico y es una infografía. Hoy vamos a revisar este tema de los elementos del teatro artístico, así que pues bueno, si pudieran aprovechar la misma sesión, pudieran aprovechar el material de apoyo y pudieran aprovechar también el material que viene en su libro digital.
El 19 al 23 de abril es la segunda semana de trabajo. Tenemos otro trabajo que es el subgénero del género dramático y las corrientes literarias. Van a hacer un pequeño video explicativo de formato libre. Ustedes deciden si lo hacen tipo narrador, si lo hacen con una presentación de fondo, si lo hacen de manera física. Ustedes van a decidir eso. Pero la cuestión es de que expliquen sobre el subgénero del género dramático y las corrientes literarias. Las características del trabajo, pues bueno, ya están en la plataforma. El tercer trabajo, la tercera semana de trabajo es el 26 al 30 de abril. Esta semana tenemos la segunda sesión en vivo, que es el 28 de abril, y hablamos sobre el origen y el desarrollo de la tragedia. Se supone que el principal aprendizaje es que reconocen el origen y el desarrollo de la tragedia y bueno, generan una pequeña infografía sobre el género dramático en el cual se identifiquen o se incluyen los conceptos de tragedia, comedia y drama. Y pues bueno, está en formato PDF o JPG. Después tenemos la cuarta semana de trabajo, que es del 3 al 7 de mayo, que tenemos el origen y el desarrollo de la comedia. El objetivo del aprendizaje esencial es que reconozcan el origen y el desarrollo de la comedia. Y pues bueno, harán un pequeño mapa mental sobre el origen y el desarrollo de la comedia. No es muy complicado este trabajo, tiene un valor del 10%, igual que el anterior. Y así tienen las ponderaciones. Las ponderaciones son 15, 15, 10, 10 y después tenemos la parte del libro. Recuerden, el libro digital, ya ustedes ya han trabajado con el libro digital, no hay mayor problema. Las páginas de este corte serán de la página 152 a la 226. Recuerden, sus actividades del libro valen el 20%. Recuerden, se hacen en un PDF o se suben de imagen por imagen y se entregan el 10 de mayo. El 10 de mayo, pues bueno, o antes del 10 de mayo, recuerden, es un lunes, así que por favor, recuerden que el cierre es el 11 de mayo, por lo tanto debemos de haber cubierto todas nuestras actividades antes del 11 de mayo. Después tenemos la evaluación formativa que estará disponible el 9 y el 10 de mayo. ¿Qué es una evaluación? Es un pequeño cuestionario de un formulario de Google. También tiene un porcentaje del 10%, como en el corte pasado, no hay mayor problema. Y nuestras sesiones en vivo. Recuerden, les daba una indicación en la plataforma de que en estas sesiones ya no vamos a tener el apartado de cuestionamientos o de dudas, porque muchos de ustedes ya expresaban pocas o pocas dudas, y las que les expresaban igual las podían expresar en Facebook o las expresaban por medio de mensaje, así que ya no le encuentro mucho sentido a eso. Por lo tanto, pues bueno, el 20% que estábamos trabajando ya pasan directo a nuestras sesiones en vivo. Por ejemplo, la sesión del día de hoy, su captura de pantalla correspondiente y su participación, pues bueno, tiene un porcentaje del 10%. La participación del 28 de mayo tiene otro 20%. Recuerden, este 20% no se pierde jamás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si muchos de ustedes, algunos de sus compañeros no se conectaron a la sesión, recuerden, hagan su visualización del video, hacen su reporte y de esa manera se les toma su 20% de asistencias. Para esto con la intención de que, pues bueno, tengan la menor reducción de su porcentaje de aprobación. Y pues bueno, no sé si al momento tengan alguna duda con el encuadre para pasar de una vez con el tema del día de hoy. No sé si estén por ahí todos conectados, si estén escuchando. Alguien que pueda confirmarme, por favor, que haya sido claro la cuestión de la explicación del encuadre. No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Gracias, Melissa. Sí, profe, está claro. Gracias, Rebeca. Ok, entonces... Profe, yo sí dígame. tengo una duda. Sí, dígame, Eva. Sí, por ejemplo, mire, aquí viene para entregar como tal día. Por ejemplo, lo del trabajo de esta semana es del 12 al 16 de abril, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si no lo entrego el 16, si lo entrego como hasta el 17 o el 18, ¿sigue valiendo lo mismo? No. Respecto a eso, sí, ha sido la misma regla desde el primer corte, desde el curso de literatura 1, sigue siendo igual. Tiene una reducción del porcentaje porque se supone que, pues precisamente como ya están programadas las actividades, pues tienen tiempo suficiente para desarrollar la actividad. Obviamente no van a perder la oportunidad. Lo ideal sería que ya no se recibieran esos trabajos, pero obviamente no estamos en una cuestión de ser tan estrictos. Tenemos la facilidad, pues bueno, de aceptarle los trabajos, pero es injusto para el resto de los compañeros. Por ejemplo, vamos a imaginar que un compañero cumple en tiempo y forma siempre y no se saque un 8.
Después otro compañero que regularmente entrega los trabajos a destiempo, saque un 8 también. O sea, ahí es una cuestión nada más de entregas y tal. O sea, no pierden mucho porcentaje. Vamos a suponer que, no sé, un trabajo de 15% ya no le vale el 15%, le vale un 12% o un 10% dependiendo de la calidad del trabajo. Pero esto siempre y cuando lo entregue después. Dependerá de la cantidad de días también que entregue después el trabajo. Si lo entrega el día inmediato después, a lo mejor solamente baja una décima. Pero si lo entrega, no sé, a la siguiente semana o hasta 2 semanas después, evidentemente ya no tendrá el mismo valor. No sé si quede claro ahí, Eva. Sí, ya, claro, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a la forma de trabajo? Recuerden, no hay tantas variaciones, simplemente, pues bueno, hay variaciones en sus trabajos porque pues los temas son distintos. No sé si tengan alguna duda, sino para avanzar al tema del día de hoy. Profesor. Sí, dígame, Carlos. Sí, gracias, Noelia. Sí, ¿alguna duda me estaba marcando usted, Carlos? Ya desconectó su micrófono, Carlos. ¿Iba a comentar algo? Se murió. No, Diego, no se murió. ¿Cuánto tiene que durar el video? Son videos cortos. No, a lo mucho unos 3-5 minutos. En realidad es solamente como para que ustedes vayan generando otro tipo de recursos. Esto para generar variación en sus trabajos. Y pues bueno, también para generar cierta seguridad en cuanto a ustedes hablan. Porque pues es una de las... Esto también, como nuestra materia es de comunicación, también es importante el desarrollo del habla o el desarrollo de la comunicación asertiva dentro de la materia. Por lo tanto, el uso de la palabra en un video pues muestra su capacidad de adaptación y su capacidad de comunicación. Y en realidad, ahí sí creo que sí me faltó establecer los tiempos, pero el video puede durar de 3 a 5 minutos. Pueden ustedes bien explicarle el tema en 2 o en 3 minutos, no es mucho. En realidad no se trata de que generen un documental, sino un video corto en donde se explique el tema, listo, y lo entregan. ¿Sí está claro, Carlos? Sí, está claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, no, de nada, no se preocupe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, si no hay otra duda, entonces comenzamos a la sesión del día de hoy. El tema son los elementos del teatro artístico. Bueno, esta es una definición. El arte se produce en el ser humano. El arte produce en el ser humano un goce superior, pues eleva su alma al más allá del ámbito cotidiano de la vida diaria. El arte nace por una necesidad humana de apropiarse de la belleza, ya sea en su creación o en su contemplación. Recuerden, tenemos aquí los elementos del teatro artístico, que es el discurso, diálogo, acotaciones, historia, espacio, tiempo, personajes, lenguaje artístico, estructura interna y estructura externa. Bueno, entramos del tema. El discurso. Dentro del teatro puede haber varios tipos de discurso. ¿Cuáles tipos de discursos se pueden desarrollar? Pues bueno, tenemos el diálogo, que es la conversación entre dos o más personas, es la forma de expresión básica del teatro, ya sea en prosa o en verso. Recuerden, el prosa y en verso son las formas de escritura. El diálogo es la manera en la cual se transmite el mensaje teatral, es decir, con el que se construye un mundo externo e interno de la ficción de los personajes. Aquí no sé si recuerdan este video de qué es harina, de un programa que se llama Backdoor. Bueno, sí, es un grupo de actores que tienen una página que se llama Backdoor y que hacen sketches. Y finalmente es un diálogo, porque finalmente es la conversación entre dos personas, Ramírez y el otro oficial. Este es un diálogo. Y bueno, en el teatro pudiera ser considerado un tipo de discurso en diálogo, porque son dos personas hablando entre sí. Después tenemos los monólogos, que es una forma discursiva en la cual el personaje está solo en el escenario, donde plantea dudas acerca de decisiones, compromisos que tomará en su debate interno. Es la expresión de él y descubre el mundo interior del personaje, de los pensamientos del personaje, sentimientos y sin esperar respuesta. Ustedes pueden asociarlo a los sketches o a los stand-up que generan los stand-uperos, o en este caso los comediantes. ¿Por qué? Porque generalmente los monólogos son formas discursivas en las cuales es una persona hablando hacia un público. En general, quien genera un monólogo no está esperando una respuesta. A diferencia en el diálogo es un ir y venir de respuestas o de ideas. A diferencia del monólogo, en el monólogo simplemente es una persona
que establece una serie de ideas hacia un público. En este caso, estas son formas de generar obras de teatro. Hasta el momento estamos claros entre la diferencia entre el diálogo y el monólogo. Sí. Ok, gracias Melissa, gracias Noelia. La siguiente forma de discurso, recuerden, un discurso es la forma de hacer llegar cierta cantidad de ideas a un público en específico. ¿Cómo podemos hacer llegar ideas a un público? Lo podemos hacer a través de un diálogo o lo podemos hacer a través de un monólogo. Y hay otra forma, hay otra herramienta que se llama el aparte. ¿Qué es el aparte? En algún momento un personaje se aparta del resto, se llama aparte porque finalmente el personaje se aparta del resto de personajes y desvía su mirada y hace un comentario en voz alta destinado al público o en este caso al lector, que no es oído por el resto de personajes, es como si fuera un diálogo interno. Este recurso se denomina aparte. Mediante los apartes, los personajes realizan reflexiones en voz alta, hacen comentarios malintencionados y declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción. Muchas veces los apartes son utilizados para complementar el mismo desarrollo de las obras. La finalidad de los apartes es informar al público. A lo mejor hay cuestiones que no se están diciendo de manera obvia en la obra, pero el personaje principal pudiera hacer una breve pausa, salirse como del contexto en el que está y generar este aparte. El aparte es finalmente como una reflexión interna que es dada al público o al lector. Y aquí tenemos la serie, no sé si por la brecha generacional ustedes ya no les tocó ver Malcolm el del medio, no sé, si llegaron a ver la serie de Malcolm el del medio. Sí. Ok. Sí. ¿Recuerdan que Malcolm, les pregunto porque ya en ocasiones me pasa que por la brecha generacional es que lo que yo vi en mi adolescencia, pues obviamente ya no es lo mismo que ustedes vieron en su adolescencia o que están viendo en su adolescencia, pero hay algunas cosas que todavía llegaron a ver porque permaneció en el tiempo esa serie. Y en este caso, la serie de Malcolm es un buen ejemplo. Generalmente, no sé si recuerden, Malcolm de repente se salía de la escena y hacía una reflexión sobre las cosas, o hacía como una crítica o una sátira, como una crítica a lo que estaba viviendo, y ya después se reincorporaba a la actuación con sus compañeros, en este caso con su familia. Y este es un buen ejemplo de una parte. Generalmente este recurso se usa en las obras de teatro, pero pues en este caso fue bien adaptada a una serie televisiva. Y pues bueno, es como el mayor ejemplo del uso del aparte como una forma de discurso. ¿Sí vamos claros con lo que es el diálogo, el monólogo y el aparte? Sí. Hay otras formas discursivas, pero estas son las más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta en cómo se escriben las obras, generalmente las obras de teatro. Bueno, espero que haya quedado claro esos tres temas. Después tenemos las acotaciones. Las acotaciones no son más que las indicaciones que se escriben en los guiones de teatro. Y esto no solo en los guiones de teatro. También cuando las personas trabajan en películas, en series, hay un guión en el cual se dice qué es lo que tiene que decir cada personaje, pero obviamente hay cosas que no dice el personaje. Por ejemplo, personaje tiene que decir que es feliz mientras sonríe. Pero pues obviamente el personaje no tiene que leer que debe de estar sonriendo, simplemente sonríe. Y esa indicación es una acotación. Esas acotaciones, pues bueno, son indicaciones del autor de la obra acerca del montaje, la actuación, el vestuario, los gestos, el comportamiento de los personajes. ¿Por qué de la actuación? Pues bueno, se dice qué es lo que debe de hacer. Del vestuario, se dice qué es lo que debe de llevar puesto, qué es lo que se tiene que quitar, qué es lo que se tiene que romper. De los gestos, cuáles las formas, las gesticulaciones del personaje que debe de tener mientras dice ciertas líneas. El comportamiento de los personajes, que si se tiene que poner molesto, que si tiene que estar feliz. Eso no está escrito como tal, no lo tiene que decir, pero sí está escrito para que lo actúe. Y lo que tiene que actuar, como quien dice la persona, son las acotaciones. Y eso pues evidentemente no lo tiene que leer. Y eso está dentro del guión escrito. Dentro de este conjunto se organiza la estructura del mundo dramático. El mundo dramático es eso, finalmente la puesta en escena de la actuación. Generalmente se marca como medios estrictamente literales las posibilidades de la representación física. En las acotaciones se especifican las condiciones de enunciación que afectan el diálogo. Por ejemplo, cuando se pide algo, se puede decir enojado, asustado, emocionado, triste. Es lo que les comentaba. En las acotaciones no te dice
estoy enojado y dice alguna, o simplemente te pide en el guión que muestres una cara de enojado. Evidentemente no es necesario que digas que estás enojado, simplemente con tu gesticulación puedes mostrar cierta molestia. Y pues bueno, acá tenemos un ejemplo de acotación. Antonio es el nombre del autor, que sabía que ocurría, espera en la puerta. O sea, Antonio que sabía que ocurría, o sea, no tiene que decir eso, tiene que estar esperando en la puerta. O sea, esto no lo va a leer, no lo va a decir Antonio, esto lo va a hacer Antonio. Y después, el personaje secundario, en este caso su profesor, dijo, no te preocupes Antonio, puedes entrar. En este caso el profesor, pues evidentemente tiene que decir esta línea, mientras Antonio está esperando en la puerta. Y pues bueno, en términos sintéticos, las acotaciones son indicaciones que utilizan el autor para aclarar una acción o intervención de un personaje. Eso es la acotación como tal. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, gracias Liliana. Gracias Noelia. Entonces, vamos a la siguiente, que es la historia. Finalmente la historia es el todo, el de qué se va a tratar la obra. En este caso hago alusión a la imagen de la película de John Wick. Esto sí creo que sí es generacional, esto sí ya les tocó a ustedes, ya me tocó a mí. No hay una brecha generacional en esta película porque es reciente. Bueno, John Wick, pues recordemos que que en un principio era un asesino a sueldo, era muy bueno, decide retirarse, formar una familia y después, pues bueno, tiene una complicación con su esposa y después empieza la cuestión dramática. Pero finalmente esa historia de un asesino que termina retirándose y regresando al trabajo, esa es la historia como tal. Eso es lo que se conoce como lo que relata la obra. Cada texto se hace en función de la dramaticidad y la teatralidad de su época. Recuerden que la comedia, el sentido del humor y los valores cambian con respecto al tiempo. Y generalmente, pues bueno, todas las películas que nosotros vemos en nuestro momento son producto de nuestro tiempo, de los valores y de las condiciones sociales que estamos viviendo. Por ejemplo, si nosotros vemos películas pasadas de inicios del siglo XX, o bueno, de mitad del siglo XX, pues vamos a ver que las películas pues son medias curiosas o que pues resultan un poco inocentes o resultan un poco no apegadas a nuestro sentido del humor. Igual para ellos sería un poco distinto ver una película que se creó en nuestros años, porque finalmente es producto de una época contemporánea o de una época en específico, pero finalmente es la historia, la narración de los hechos en general. La historia se presenta en forma segmentada, distribuida en actos, escenas y los personajes exponen su diálogo. Eso es lo que nosotros denominamos como historia. El espacio. El espacio finalmente, a esta película también creo que está asociada a su cotidianidad, que es la de Jurassic World. Es el lugar donde ocurren los hechos. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. En este caso, en la película de Jurassic, todo sucede en una isla. Cuando se habla de un espacio teatral nos referimos al lugar ficcional como lugar físico. Recuerden, obviamente en un montaje teatral pues no se van a ir a una isla, pero sí pueden poner en la escenografía una isla de fondo y ese es el espacio en donde se está desarrollando la obra. Y esto puede ser cambiado conforme la narración o la historia esté cambiando. A lo mejor después la historia se desarrolla en una isla, en este caso se desarrolla en una isla, después puede desarrollarse en una ciudad y tal. Pero ese es lo que se considera el espacio. El espacio es físico donde se desarrollan los hechos, donde se desarrolla la historia. En las obras dramáticas, la información sobre los espacios en donde se desarrolla la acción se indica mediante las acotaciones. Las acotaciones también son útiles para establecer dónde se desarrollan las escenas, dónde se llevan a cabo los actos. Vamos con lo siguiente, el tiempo. Hay tres tipos de tiempo, que es la época, que es la etapa histórica en la que se sitúan los hechos. Por ejemplo, la película de las últimas películas de Star Wars, pues bueno, ¿dónde se sitúan? ¿En qué época? Pues bueno, en un futuro lejano, porque finalmente ya hay exploración humana en el universo, ya hay ciertas condiciones para que el humano, entonces es un futuro lejano. Después, tiempo de la historia o objetivo, que es la duración desde donde el protagonista inicia su drama hasta donde termina su principal drama. O sea, ese es el periodo A sobre el periodo B. En la época, recuerden, es la etapa histórica. El tiempo o historia o objetivo es la duración de los hechos. El tiempo que transcurre en el mundo dramático, que se puede considerar dos puntos de vista. Por un lado, el tiempo total que se supone transcurrido en el conflicto.
por el otro que se puede tomar en cuenta únicamente el tiempo ficticio que transcurre desde que comienza hasta que terminan los hechos contados en la obra. Recuerden, es la dramaticidad o los problemas que se le presentan al protagonista, es de donde inicia su problema hasta donde finaliza, temporalmente, porque recuerden que eso es temporal, porque pues generalmente las obras de teatro tienen una continuidad y un antecedente. Y el tiempo subjetivo es el que transcurre en la mente de los personajes a través de recuerdos, sueños y anticipaciones o premoniciones. Generalmente estos son los tres tipos de tiempo que pueden encontrar ustedes en una obra. La época es la etapa histórica. El tiempo o historia es el tiempo que se desarrollan los problemas del protagonista. Y el tiempo subjetivo es aquel tiempo que sucede solamente en su mente. No sé si hayan visto la película del Origen de Leonardo DiCaprio. Pues bueno, finalmente mucho de eso sucede, mucho del desarrollo de esa película sucede en tiempo subjetivo, porque ese tiempo subjetivo funciona solamente en la mente o en los sueños de las personas. Y eso es a lo que denominamos tiempo. Y bueno, después tenemos los personajes. Los personajes son cada una de las personas. Bueno, al momento tenemos alguna duda sobre el tiempo o alguno de los temas anteriores, lo que fue espacio y tiempo. ¿Ha quedado clara la diferencia de estos tres tipos de tiempo? Sí, profe, está claro. Martín, entonces, ¿a qué nos referimos con el tiempo subjetivo? Cuando usted encuentre en su examen o en su prueba objetiva el tiempo subjetivo, ¿qué podrá decir acerca de ese tema? ¿Sí está por ahí, Martín? Ah, sí está. Sí. ¿Es el que transcurre el tiempo subjetivo? Sí. ¿De casualidad ha visto una película en donde algunos hechos sucedan solamente en la mente del personaje? No. Que alguna vez el personaje se dé cuenta de que en realidad todo lo que había vivido era parte de un sueño. ¿No vio ninguna En la película? del broma, ¿Cómo cuál? en la del Joker. La de Joker, puede ser también. Yo no he visto la de Joker, pero ¿de qué trata? A ver, cuéntenos, Carlos. Pues que está loquito, se imagina cosas. Sí, bueno, él tenía un padecimiento de esquizofrenia, lo que sé de la película. Pero, pues sí, finalmente el tiempo subjetivo es eso que sucede en su mente, que en realidad no pasó en la realidad, pero que sí pasó en su mente. Sí, finalmente ese es el tiempo subjetivo. ¿Alguien más que haya visto alguna película que haya tenido como este tipo de tiempo, que se identifique el tiempo subjetivo? Yo, profe. Sí, Maritza. En la de Capitán América. Capitán América. ¿Por qué la de Capitán América? Es que él tiene un sueño en el que salva a una chica o algo así. Ajá. Y al final de la película, toda la película, lo que había vivido era un sueño. Ya, sí. Sí, también en esa aplica porque finalmente no es parte de la realidad. O sea, el personaje ya no está dentro de su narración de la realidad, sino como dentro de su propio cuento o dentro de su propia narración, él mismo tuvo un cuento interno. En su propia mente tuvo un tiempo distinto, que se desarrolló a la par de su tiempo real. Sí, en efecto. ¿Alguien más? ¿Iba a comentar algo más, Martín? ¿O quién más? Sí, que sí. En ese que dice no podría ser como que mira lo que va a pasar hacia futuro, pero es como una visión de una película. Sí, por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpson, no sé si lo llegaron a ver, en donde Ned Flanders como que ve premoniciones, en donde toca a una persona y ve como lo que le va a suceder, de qué manera va a morir. Finalmente una premonición también es parte de ese tiempo subjetivo, porque sucede solamente en la mente de la persona. Sí, también es eso. Sí, estamos claros entonces en la diferencia de estos tres tiempos. Recuerden, la época es la etapa histórica. Vamos a suponer que nosotros estamos viendo una obra de la antigua Roma. La etapa es la época clásica. El tiempo de la historia, por ejemplo, vamos a hacer el análisis con la película de Gladiador. Sí, han visto la película de Gladiador, ¿no? Sí. Ok. No. No la han visto. Sí, esa sí pudiera ser un poquito diferente por la brecha generacional. Porque sí es muy... No es antigua totalmente, pero no es reciente.
¿Qué otra película pudiera ser utilizada? Podrían ser las películas de Charlie Chaplin, algo así. O eso es lo que dices. Pues eso podría ser, pues sí, están enmarcadas en una época distinta, eso es claro. El tiempo, pues bueno, debería de identificar el tipo de tiempo, pero no, a lo que me refiero es de que podamos hacer el análisis de entre época, tiempo y tiempo subjetivo. La de 300 años antes de Cristo. Ah, sí, pudiera ser esa. Parece de comedia. Sí, exacto. Por ejemplo, con esa película podemos identificar que la época en donde se desarrolla, pues es en la época clásica o la época antigua. El tiempo de la historia o el objetivo, pues es el de donde empiezan los hechos curiosos hasta donde terminan. Y el tiempo subjetivo es lo que llegara a suceder en la mente de los mismos personajes. Sí, entonces sí queda claro estas tres diferencias entre época, tiempo y tiempo subjetivo. Sí. Profe. Sí, ok, muy bien. Entonces avanzamos con el siguiente tema, que es personajes. Este es un poco más interesante porque esto sí, a lo mejor pudieran ustedes aportar más a la cantidad de personajes que conocen. Finalmente, un personaje son cada una de las personas o seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otra naturaleza, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística. Y cada uno de estos puede ser clasificado. Por ejemplo, nosotros podemos identificar los protagonistas. El protagonista es el personaje más importante que representa a un grupo. El antagonista es el personaje que se opone a los fines del protagonista. En este caso yo les puse la serie de Star Wars, no sé qué tan familiarizados estén, o si no sean fans para nada. No sé, ustedes díganme con qué otra película pudiéramos hacer el ejemplo. ¿No están familiarizados? No. Ah, ok, qué mal. Las de It. ¿La de qué? La de... It. Bueno, pues sí. ¿Qué otra película? ¿Con qué otras películas están familiarizados? La de Goku. Las vacas vaqueras. ¿Cuál? ¿Las vacas vaqueras? No sé cuál sea esa. ¿Qué otra película que estén familiarizados? Que digan, esta casi todos los de mi generación la conocen. La de los polleros del sur. No sé. No manches, Frida. No manches Frida. Ah, bueno, puede ser No manches Frida. ¿La mayoría ha visto No manches Frida? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, a ver, denme un minuto. Por ejemplo, entonces, en la película de... Vamos a hacer más pequeño esto, denme un minuto todavía. Supone que se estaba cargando la imagen, pero no carga. Denme un minuto más, no se preocupen. Ok, entonces en la película de No manches Frida, ¿cuál es el personaje principal? ¿Quién es el personaje protagonista? El señor Alcántara. Ok, que en este caso es el interpretado por Omar Chaparro, ¿cierto? ¿El antagonista? ¿Quién pudiera ser el antagonista? ¿Quién se opone a los fines del protagonista? Los antagonistas generalmente pudieran ser también variables, o sea, no es uno precisamente permanente. Pudiera ser quien finalmente se opone a los intereses o fines del protagonista. ¿No? Pues serían los alumnos, ¿no? Sí, finalmente, porque pues, ¿cuál es su principal interés? Pues terminar, dar clases y tal.
Después tenemos a los personajes secundarios, son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en el conflicto, que son protagonistas o antagonistas, sino que suman una de las dos, dando apoyo al protagonista o al antagonista. En este caso, sí, evidentemente los alumnos, dependiendo de cuál sea su actitud frente al protagonista, pues bueno, pueden ser considerados protagonistas, secundarios, personajes secundarios. Si estamos claros con esto, o sea, entendemos la diferencia entre un protagonista, el antagonista y los personajes secundarios. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Profe. Sí. Sí. Ok, ¿alguien iba a comentar algo? Por ahí escuché un profe. ¿No? Ok, entonces avanzamos. Esas son las diferencias de los personajes, protagonistas, antagonistas. Después tenemos otro tipo de clasificación, que son los personajes colectivos. Tipo de personajes que, a pesar de ser una persona, representan a muchas otras. Es como si fuera una encarnación de un grupo. Por ejemplo, un representante del rey, un representante del pueblo o los súbditos del rey. Entonces, esta imagen no les dice mucho, ¿verdad? ¿O sí saben qué son estos individuos? ¿No? ¿No saben qué son? ¿Cómo? Como los como tipo soldados, ¿no? Sí, finalmente un Clone Trooper, otra vez, están asociados a la saga de Star Wars. Yo creo que sí habían visto, bueno, porque pues como está de moda la serie de Mandalorian y las últimas películas de Star Wars, pensé que sí tenía como la asociación este mundo o este universo de George Lucas, el universo de Star Wars, pero bueno, creo que no. Creo que no coincidimos con eso. Entonces, sí, finalmente un personaje colectivo es eso, puede ser encarnado por un soldado. El simple hecho de que en una obra o en una película aparezca un soldado, ese soldado representa un personaje colectivo. ¿Por qué? Porque él representa un grupo mayor. ¿Sí quedamos claros? ¿Algún otro tipo de personaje que ustedes pudieran identificar en sus películas, que sea un personaje colectivo? Como por ejemplo, niños. Ah, exacto. Ay, gracias. Sí, finalmente un Minion es un personaje colectivo, porque el hecho de que aparezca uno ya significa, o sea, ya de entrada ya les dice que hay muchos como él. Finalmente sí, un Minion es un personaje colectivo. A ver si se ocupe la imagen. ¿Alguien más que haya identificado dentro de sus películas o dentro de sus caricaturas algún otro tipo de personaje colectivo que represente a muchos? Sí, dígame. No puedo. Hay como los zombies de series de Sí, también, exacto. Un zombie es ¿A Luis Ángel? los Minions, los zombies sí representan personajes colectivos, porque finalmente el hecho de que veas uno o de que ustedes lleguen a apreciar uno ya significa que hay muchos como él, que no es nada más un solo individuo que sea como el protagonista o tal, sino que hay muchos como él. Sí, en efecto, esos podrían ser otros tipos de personajes colectivos. Les digo, aquí de repente nos podemos encontrar con las diferencias generacionales y eso puede ser un problema. Por eso les preguntaba que cuáles son como las películas o las que ustedes están asociados, porque pues para mí un personaje colectivo es un Stormtrooper, pero pues a lo mejor no estamos familiarizados con la saga de Star Wars. ¿Qué otro personaje colectivo podemos identificar en sus películas o en sus caricaturas? Ya tenemos algo. ¿A cuál? Los Umpalumpas. Ah, sí, los Umpalumpas también, pues. Los demogorgones. Demogorgones, eso sí, no sé qué sean. ¿De qué películas son? Son de Things. Ah, no soy muy fan de ¿cómo se llama? De series. Pero sí, pues seguramente sí son personajes colectivos. Denme un minuto para pegar una imagen de un Umpalumpa. Como en la película del planeta de los simios, o sea, aparece un simio y representa a todos los demás. Exacto, sí, también sí, en este caso César el personaje de César puede representar a un grupo mayor, aunque él en sí representa ya un protagonista, pero sí pudiera un simple o un par de gorilas más pudieran representar una colectividad. Exacto, pues bueno, queda claro cuáles son los personajes colectivos. Ya tenemos el ejemplo de los Minions, tenemos el ejemplo de los Umpalumpas, tenemos el ejemplo de los zombies.
Y por ahí mencionaron otro ejemplo. Les faltó el de los pitufos. Ah, sí, un pitufo. Exacto. Sí, era el que se me pasaba. Entonces, si nosotros vemos cualquiera de estos individuos, nosotros ya lo asociamos a una comunidad mayor, no solamente un personaje en sí, sino a una comunidad mayor de ese tipo de personajes. Esa es una de las características de los personajes colectivos, que no representan a uno solo, sino representan a un mundo de personajes de ese tipo. ¿Sí estamos claros? ¿Sí queda claro la idea? Ok. Sí, profe. Bueno, y generalmente los personajes colectivos no son protagonistas, generalmente los personajes colectivos están asociados a ser personajes secundarios. Algo me iban a comentar, por ahí escuché. ¿No? Ok, entonces fue mi imaginación. Ok, y después tenemos a los... Bueno, si ya quedó claro cuáles son los personajes colectivos, pasamos al siguiente, que son los personajes alegóricos, que constituyen la encarnación de cosas abstractas que no son personas. Evidentemente son personajes simbólicos a los que se les dan características de aquellas cosas que representan. Esto ocurre con aquellas donde participan personajes como la primavera, la muerte, que son representadas como una mujer vestida de negro. En este caso son cosas que en realidad nosotros de manera física no conocemos o que existen en nuestra naturaleza, pero que no podemos darles una figura porque pues son figuras abstractas. Y pues bueno, la representación, la definición de alegórico es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o grupos o atributos. No sé si este personaje les sea familiar o ya también es parte de la brecha generacional. Este personaje Sí, es familiar. ¿Sí lo conocen? Sí. No es de Cartoon Network. Sí, es de Cartoon Network, es puro hueso, es de la serie de Billy Mandy. Y finalmente él es un personaje alegórico. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros representar de una manera física la muerte, pero sí lo podemos asociar a estas características. Esa es una característica, pues bueno, de un personaje alegórico. A la primavera pudiera ser una flor o a un año nuevo, un bebé. Generalmente ese es lo que nos referimos como personajes alegóricos. Dentro de los personajes de sus series, de películas, ¿qué personajes alegóricos podemos identificar? Que recuerden, que no sean figuras que nosotros en la naturaleza no los encontremos, pero que por sus atributos nosotros les demos una imagen. Como el de las emociones de ¿No sería intensamente. como los fantasmas? Se escucha. Sí, alguien mencionó que las emociones de intensamente, ¿no? Sí. Sí, precisamente, sí, porque no podemos tener una imagen de lo que es la furia, porque pues no existe en la naturaleza la imagen de que es furia o de melancolía, no recuerdo cuáles son los personajes principales de ahí, pero sí, finalmente el hecho de asociar una emoción a una entidad física, eso es un personaje alegórico. Sí, muy bien, aquí ahorita les pego la imagen de un minuto. Del libro de la vida, la Catrina. Sí, finalmente también la Catrina, porque la Catrina representa la muerte. En realidad no existe como una figura física de la muerte, pero la idea en sí existe. Y ese es un personaje también alegórico. ¿Qué otra imagen o qué otro personaje alegórico podemos identificar dentro de su mundo de personajes? No, podría ser como la de Ghost Rider. Ghost Rider, pues no, porque sí es un personaje, bueno, es como un personaje ficticio, pero en realidad no representa la muerte. No, representa En como Tinkerbell, no sé, Tinkerbell, ¿por qué las Tinkerbell? hadas que representan las estaciones o algo así. Ah, sí, exacto. Bueno, eso no estoy muy familiarizado, pero sí, me imagino que sí. Yo, profe, Sí, dígame. ¿no quedaría la serie de Lucifer? Lucy, ¿por qué? Es que aparece una persona, pero según representa que es el diablo o algo así. Ah, sí, bueno, también podría ser porque es una encarnación de una idea. En realidad no es algo que exista, pero sí pudiera ser. Pero bueno, ahí sí entramos en conflicto. Bueno, puede ser también. ¿Qué otro personaje alegórico podemos identificar? Ustedes me decían que las hadas, ¿no? De Tinkerbell, que representan que las estaciones del año.
¿O qué representaban? Sí, la situación de Ah, ok. Sí, finalmente estos son personajes alegóricos porque representan una encarnación de cosas abstractas, cosas que en realidad nosotros no podemos percibir en el mundo físico, pero gracias a otros atributos les damos una forma. ¿Sí estamos claros con este tipo de personajes? Sí. Ok. ¿Estamos seguros? ¿Podemos avanzar? Sí. Ok. Entonces, después tenemos otro tipo de personajes, que son los personajes según su modificación en el desarrollo de la acción. Por ejemplo, este sí, seguro que sí lo conocen, ¿no? Sí. Stitch. Sí. Stitch es un personaje dinámico o evolutivo. ¿Por qué podemos decir que de Stitch es un personaje dinámico o evolutivo? Porque no es de este mundo. No, no tiene que ver con que sea extraterrestre. Tiene que ver con su forma o su forma de actuar. No sé si ustedes identifiquen la primera película de Stitch, en donde Stitch, recuerden que él era como un criminal, en el espacio había sido un criminal y que se les escapó de una prisión, se escapa de la prisión y por casualidad llega a la Tierra. Si recuerdan, él estaba de esta forma, él tenía otra forma, no parecía un perrito ni parecía como algo muy familiar o bonito. Él tenía estas antenillas y tenía 6 patas, no tenía la figura que nosotros conocemos normalmente de Stitch. Pero recuerden que conforme transcurre la historia de Stitch, Stitch va cambiando su personalidad, va evolucionando conforme se le presentan ciertas condiciones. Y eso es una característica de los personajes dinámicos o evolutivos. Varían su comportamiento, experimentan cambios de manera conjunta con el desarrollo de la acción. Técnicamente al final modifican su modo de ser. ¿Sí entendemos esta diferencia? Sí, entonces podría ser como el de Monster, ¿no? ¿Cuál? El de Monstering. De sí, bueno, Monster, sí, porque ellos tenían una percepción distinta de los niños y al final pues terminan queriéndolos porque saben que producen más gritos perdón, producen más risas que gritos. Y sí, también cambia su percepción. Por ejemplo, Sully o el Mike Wazowski literalmente odiaban a los niños, pero conforme se dieron cuenta que no eran nocivos para la salud, pues bueno, su percepción cambió mucho. Sí, exacto. Ellos también son personajes, no son personajes lineales, porque si ellos se transforman con respecto a conforme transcurre la historia de la acción. O perdón, sí, conforme transcurre la historia en la cual ellos se desarrollan. Los que son estáticos son invariables en sus rasgos, no evolucionan, se comportan de la misma manera desde el comienzo hasta el término de la obra. ¿Cuáles pudieran ser esos personajes estáticos? Dentro del mundo o el universo de personajes que ustedes conocen de la vida cotidiana o de la cultura pop, ¿cuáles podrían ser personajes que no cambian, que siempre son iguales? Que a pesar de que les pasen muchas cosas, siempre son iguales. Se me fue el nombre, pero es de la película de Ralph. ¿Cómo se llama? Los Simpsons. Félix. Félix, no tengo muy claro. Por ejemplo, les iba a poner un ejemplo de los personajes secundarios de Toy Story. Los personajes secundarios de Toy Story sí son, muchos de ellos son personajes estáticos, porque no sufren, Miren, ahorita vamos a hacer la comparación con los mismos personajes de Toy Story. No me dejen encontrar la imagen. Listo. Vamos a hacer el análisis de tipo de personaje estático y tipo de personaje evolutivo. Por ejemplo, o dinámico. Por ejemplo, a ver. Este personaje, Woody, ¿es un personaje estático o dinámico? Dinámico. Exacto, porque sufre transformaciones desde que pasa de ser un juguete de Andy a ser el juguete de su hermana menor y después terminar siendo el juguete de una niña diferente.
pues bueno, tiene transformaciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el señor cara de papa, ¿tiene transformaciones? ¿Es dinámico o estático? ¿Ustedes qué opinan? Es Estático. Exacto, porque generalmente no se le ve, no se le asocia con formas distintas de pensamiento. Generalmente siempre se identifica igual. Lo mismo sucede con Rex, ¿no? O sea, siempre es igual, tiene el mismo pensamiento, es igual de gracioso que siempre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ella? ¿Ustedes vieron la última película de Toy Story? Sí. Ella es diferente, desde la primera película hasta la última entrega, ella es diferente, se transforma totalmente. En un principio, es como muy tranquila con sus ovejitas, pero al final termina siendo como una guerrera y tal, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un personaje estático y un personaje dinámico. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces pasamos con otro tipo de tipos de personajes según la complejidad de los rasgos que los constituyen. Por ejemplo, tenemos los personajes planos o lineales, que no es porque seas... los personajes planos o lineales son representados por un rasgo dominante o absorbente. Por ejemplo, siempre asociamos a la bruja con lo malo. Entonces, la bruja siempre está con el personaje de ser un personaje malo. La princesa siempre es una princesa buena. Generalmente este es un tipo de personaje plano o lineal porque no tienen variaciones en su forma. Siempre está como encasillado en ciertas características que debe de cumplir. Y después tenemos a los personajes de relieve o redondos. Representan más de un rasgo caracterizador y su personalidad es polifacética, ya que son capaces de sorprender con un cambio o variación significativa. No nos referimos a un personaje de relieve o de redondo en términos de su forma. No es que sean redondos en su forma, sino que su personalidad es polifacética. ¿A qué nos referimos que son polifacéticos? En que tienen personalidades distintas dentro de todo el desarrollo. A veces pueden tener condiciones morales muy favorables y a veces pueden tener un total desprecio por la vida o a veces pueden apreciarla mucho. Ese es el caso, pues bueno, de Deadpool o de Logan, que generalmente son hasta cierto punto impredecibles. No se les puede establecer como siempre van a ser buenos o siempre van a ser malos, como sería el caso de una bruja o de una princesa. ¿Sí estamos claros con este otro tipo de personajes? Del mundo de universos que ustedes identifican, ¿algún otro personaje relieve o redondo que identifiquen? Recuerden, no son redondos por el hecho de cómo son sus siluetas, sino en el hecho de que sus personalidades son variables. ¿Alguno del universo de personajes que ustedes conocen que se apegue a ser un personaje de relieve o redondo? ¿No? ¿Alguno que Shingeki no Kyojin? ¿Qué dijo Eugenio? No lo escuché. El personaje Eren de Shingeki no Kyojin. No conozco esa serie. ¿Qué serie es? Es anime. Ok, pues bueno, supongo que sí. ¿Por qué? ¿Qué características? ¿Cómo? ¿Cuál es? Shrek. Shrek. No, Shrek no, porque generalmente... Bueno, puede ser. Shrek entra más como en el desarrollo de un personaje evolutivo. Más que en un personaje relieve o redondo, es un personaje evolutivo. Porque finalmente él evoluciona con respecto a evoluciona su historia. Pero un personaje polifacético es aquel que, independientemente del desarrollo de su historia, ya es en sí inestable, o no inestable, sino puede tomar decisiones muy distintas a lo largo. Es impredecible, finalmente. ¿Algún otro personaje impredecible que ustedes identifican en las películas? No. Bueno. Y bueno, ya ahí terminamos el tema de los personajes. No sé si hay alguna duda. Espero que haya sido clara la explicación de estos temas. Si alguna duda que haya surgido al momento, para darle atención. Si no hay dudas, pues bueno, pasamos ya a la parte final de la sesión. ¿Ha quedado claro? Ok, ¿ha quedado claro lo que hemos revisado el día de hoy? Sí. Les agradecería si pudieran confirmar. Muchas gracias, profe. Ok, Sí, profe, está claro. ok, muy bien.
Entonces, pues bueno, ya nada más nos restaría dar por finalizada. Recuerden, si tienen dudas sobre el desarrollo de sus actividades, no duden en mandarme mensaje, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp. Recuerden, háganlo antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde puede que ya no les conteste a la brevedad. Pudiera ser que sí, pero no es garantizado. En cambio, si me mandan mensaje de, no sé, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, es más probable que ese mismo día les resuelva su duda. ¿Qué otra cosa? Bueno, si tienen alguna otra sugerencia, pues estamos atentos a ello. Pues bueno, espero que la clase del día de hoy... ¿Mande? Cuando entramos a clase, profe. Pues ya estamos en clase. A lo que se refiere es a clase presencial. Presencial, pues a mí me encantaría ya regresar el próximo semestre, pero con lo que sucede con nuestras autoridades, la velocidad de vacunación, de gestión de los recursos para la vacunación, veo todavía un poco lejos. ¿Mande? ¿Dijo algo, Diego? No. Ok, sí, la verdad es que está un poco lejano todavía el regreso a clases presenciales. La verdad es que, pues a todos, hasta ustedes como nosotros preferimos ese tipo de clases. Una porque, pues bueno, yo pudiera trabajar totalmente a distancia, la verdad no tengo inconvenientes con la tecnología, pero el problema es de que, pues no es lo mismo trabajar a distancia como presencial. Las dinámicas son distintas, la participación es distinta, la atención es distinta. Quizá a lo mejor en el salón de clases sí siempre había inconvenientes con los alumnos y tal, pero pues parte del proceso de aprendizaje, pero pues sí, se vuelve un poco distinto y hasta un poco complejo sí, complejo trabajar de esta manera, pero bueno, pues las condiciones son estas, hasta cierto punto hay que adaptarnos, pero ojalá. ¿Mande? ¿Y cuándo salimos de vacaciones ya? ¿Vacaciones para qué? ¿Para qué quiere vacaciones si vamos regresando, Martín? No, pero ya para que se acabe el ciclo. El ciclo se termina Ay, no tengo la fecha. Les publico las fechas en Facebook. Ahí les voy a publicar el calendario oficial de Covach, por si tienen alguna duda y por si tienen algunas variaciones en lo de los ¿Y la cortes. beca, profe? ¿Cuál beca? Todavía falta, ¿no? ¿Cuál beca? La Benito Juárez. Sí. No sé, desconozco de ese tema. La verdad es que estoy un poco desconectado de cuándo les tocan los pagos y cuántos pagos les tienen que dar. La verdad desconozco. Ahí sí, eso le tocaría ya resolverlo con el director o resolverlo con, pues no sé, quién está encargado de becas en el plantel, porque sí desconozco un poquito de eso. Igual lo puedo preguntar y les resuelvo la duda, pero creo que por ahí estaban llegándoles un mensaje de que hoy sus papás podrían estar yendo al plantel, a una junta, que iba a estar el coordinador y que les iban a dar indicaciones sobre literalmente la beca precisamente y sobre indicaciones del semestre. Creo que es hoy o fue hoy, la verdad es que desconozco la hora, pero sí deberían de haber, creo que les debió de haber llegado el mensaje. ¿No les llegó? Sí, creo que las 10:30. Sí, ahí les iban a informar más o menos de los temas, eso sobre la beca. No sé ahorita si tengan pagos atrasados o vayan al corriente, la verdad es que les digo, desconozco. Una porque no soy el encargado de becas, y otra porque la información a veces está un poco confusa. Pero bueno, pues esperemos que a la brevedad se solucione esta situación. La verdad es que tanto como ustedes como sus profesores seguramente preferimos estar de manera presencial. Las dinámicas son distintas. Pareciera que uno trabaja menos de esta manera, pero a veces tiene que estar al pendiente de otras situaciones. Así que, pues bueno, y tanto ustedes también, porque de repente, por lo menos cuando están en la escuela, entre ustedes platican y dicen, ¿qué es lo que me falta? Pero uno estando solo en su casa, a lo mejor se le pasan las tareas. Los entiendo. Pero bueno, esperemos que a la brevedad termine esta situación y pues esperar a que nuestras autoridades gestionen los recursos para las vacunas y que pues bueno, estemos vacunados a la brevedad para poder regresar a las clases. La verdad desconozco fecha, tampoco a nosotros nos dicen, o sea, lo único que nos dicen es de que pues el regreso a clases es cuando esté en semáforo verde y cuando la mayor parte de la población, en este caso funcionarios públicos y alumnos estén vacunados, pero pues
hemos visto que la gestión de la vacunación en nuestro país no es como la más eficiente, así que, pues no, todavía se ve lejano el regreso presencial. Pero bueno, hay que intentar sacar el semestre de esta manera. Yo los exhorto, los animo a que no pierdan el interés, que esperemos estar nuevamente en clases, pero bueno, es lo que hay ahorita. No sé si haya otra duda, no sé si hay otro comentario, sino para dar finalizada la sesión del día de hoy. Les agradecería que se despidieran igual, normal, y ya se podrían ir desconectando. Les agradezco la atención del día de hoy, estamos al pendiente de sus observaciones, estoy atento a sus trabajos, y pues bueno, estamos aquí trabajando. No sé si tengan dudas, comentarios, y si no es así, pues bueno, se pueden desconectar ya de una vez. Ya está, profe, buen día. Listo, hasta luego, Carlos, hasta luego, Nancy. Muchas gracias. Hasta luego, Joana. Gracias. Hasta luego, Morgan. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, Melissa. Nos vemos, profe. Nos vemos, Diego. Nos Hasta vemos, luego, Antonio. profe, que tenga buen día. Gracias, Rebeca. Igualmente, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, Mayra. Nos vemos, Ronaldo. Adiós, profe. Hasta luego, Piedad. Hasta luego, Jennifer. Hasta luego. Nos vemos, Martín. Hasta luego. Buen día. Bye, profe. Hasta luego, Liliana. Nos vemos, Vicente. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Sergio. Nos vemos. Buen día.